Reacciones y ecuaciones químicas. El cambio en la naturaleza puede dividirse en dos amplias categorías, los cambios físicos y los cambios químicos. Recordemos que, en general, los cambios físicos se distinguen de los químicos en que los primeros no alteran la naturaleza de la materia. Por ejemplo, acelerar una pieza de hierro a una velocidad de unos 700 km por hora no afecta la composición de los átomos en su interior. Por el contrario, los cambios químicos sí afectan la naturaleza misma de las sustancias. Cuando el hierro reacciona con oxígeno, altera su composición y estructura, dejando de ser una sustancia brillante y metálica para convertirse en un polvo rojo ocre llamado óxido de hierro. Las reacciones químicas son descripciones de estos procesos. Dado que una reacción química es un proceso empírico, que solo puede conocerse experimentalmente, es necesario generar un modelo que permita entenderlo y más aún manipularlo, controlarlo. La civilización humana depende del control de estos procesos químicos para la fabricación de materiales de importancia, como todos los que me permiten narrar esta historia. Y sin embargo, hay que recalcar que por muy bueno que sea el modelo, este no debe confundirse con el proceso que ocurre en el mundo real, por así decirlo. De esta forma, deberemos entender dos ideas relacionadas. La reacción química, que es un proceso que nunca cambia y que experimentan de igual modo investigadores en cualquier momento de la historia. Y la ecuación química, que son una serie de símbolos y normas semánticas que nos permiten describir dicho proceso siguiendo una teoría como base, la teoría atómica. La teoría atómica nos permitirá generar una serie de leyes matemáticas que generan modelos, y esos modelos pueden corporizarse en una ecuación química que nos permitirá manipular las reacciones químicas. Como tal, la teoría nunca se gradúa de ley, porque una teoría es un concepto que va más allá de las leyes. De hecho, la teoría es la que genera a las leyes, que luego se emplean para hacer modelos para manipular a las reacciones. Para comunicarse entre sí, los químicos han desarrollado un método estandarizado para representar las reacciones químicas, llamado la ecuación química. Las ecuaciones químicas se componen de fórmulas químicas y símbolos de condiciones de reacción, las cuales en su conjunto deben resumir un proceso que ocurre en el mundo físico. Las fórmulas químicas lo que van a hacer es representar a una especie o sustancia química. Una especie química es una sustancia con un comportamiento fijo en sus reacciones, es decir, podemos tener cantidades diferentes obtenidas de lugares, modos y momentos diferentes, pero al ser la misma especie o sustancia química, compartirán exactamente sus mismas propiedades como el color, el sabor, la densidad, la conductividad y la reactividad, entre muchos otros. Una característica primordial es que una especie química es una sustancia que se encuentra en estado de pureza y cuyas propiedades se manifiestan de manera igual en cualquier porción que se emplee para estudiarla. Muchas especies químicas diferentes poseen un comportamiento análogo o similar, es decir, presentan un grupo de reacciones químicas similares frente a la acción de un buen número de reactivos semejantes. Estas especies químicas se reúnen para su estudio y al analizarlas se ha determinado que generalmente comparten un grupo de elementos enlazados de una manera similar. A esta agrupación atómica común la denominamos grupo funcional. Independientemente de si se trata de sustancias o grupos funcionales, el modelo que de ellos nos hacemos en las ecuaciones químicas se basa en las fórmulas químicas, las cuales pueden ser fórmulas moleculares en las cuales lo único que la información que obtenemos es la cantidad de átomos al interior de la molécula. Fórmulas estructurales que nos presentan una hipótesis de cómo se enlazan dichos átomos al interior de la molécula. Aunque en las ecuaciones químicas también pueden aparecer símbolos algebraicos generales no relacionados con una sustancia en concreto. En este caso, generalmente empleamos letras mayúsculas. Toda ecuación química intenta hacer una representación de una balanza estequiométrica, o en palabras más sencillas, intenta representar
la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la masa de reactivos debe ser igual a la masa de productos sin importar el cambio en la apariencia de las sustancias. Esto es tan así que incluso en reacciones nucleares se pueden realizar cálculos de conservación de materia, pero nos enfocaremos únicamente en las ecuaciones químicas estándar, en las cuales no hay un cambio en la identidad de los núcleos de los elementos involucrados en la reacción. En cualquier caso, la balanza estequiométrica se puede representar de 4 formas. Se emplea el símbolo de igualdad únicamente para representar que la masa es constante, y este símbolo es muy raro. Lo más común es emplear flechas. Las flechas nos indican la dirección de una reacción química, la cual puede ser produce, que se emplea para reacciones en un solo sentido, típicas de los procesos inorgánicos. También podemos emplear las flechas dobles completas empleadas para representar reacciones reversibles que aún no alcanzan un equilibrio químico. Y finalmente tenemos las reacciones reversibles que se modelan con flechas dobles incompletas. En este caso, las dos reacciones directa y opuesta han alcanzado un equilibrio estable y la sustancia aparenta no cambiar. De todos estos procesos en el curso de química general vamos a enfocarnos primariamente en las reacciones no reversibles. Sin embargo, hacia el final de este curso vamos a hablar de las reacciones reversibles, ya que éstas afectan primordialmente reacciones de tipo orgánico y biológico. Otro símbolo común que se emplea en una ecuación química es el símbolo sumatorio o suma, el cual sirve para indicar que las especies químicas deben mezclarse, ya sea para ejecutar la reacción, es decir, como los reactivos de entrada, o para representar las especies químicas de salida que se desprenden de la reacción, es decir, los productos. Otro tipo de símbolos comunes son los de carga, que se dividen en virtuales y iónicos. Los símbolos virtuales representan los estados de oxidación y se escriben típicamente de manera tenue o a lápiz sobre el símbolo del elemento, mientras que los iónicos se representan de manera obligatoria como un superíndice en los iones permanentes. Recuerde adicionalmente que para poder distinguir uno de otro también se emplea un cambio en la posición del numeral arábigo. En los estados de oxidación viene primero la polaridad de la carga y después el arábigo, mientras que en los iónicos se emplea primero el arábigo y luego la polaridad de la carga. Adicionalmente, en los iónicos los unos no se escribe, mientras que en los estados de oxidación o virtuales los unos sí se pueden escribir. Cuando representamos la fórmula estructural de un ion complejo, este se encierra entre corchetes con la carga neta expresada como un superíndice. Esto generalmente para sustancias resonantes como muchos de los que se producen de los ácidos ternarios. En este caso, la resonancia nos impide determinar cuál de los oxígenos posee las cargas extra negativas y por lo tanto simplemente decimos que esas cargas extra negativas van a rondar a todos los átomos de oxígeno resonantemente y por lo tanto las dos cargas netas van a afectar a toda la estructura como un conjunto. Ahora bien, para que la masa se conserve es común tener que emplear más de una molécula en los reactivos y los productos. Para hacer esto, para representar eso en el modelo, debemos emplear símbolos de cantidades llamados coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos representan dos cosas dependiendo de nuestro punto de vista. Si leemos la ecuación como un proceso molecular único, entonces los símbolos representarán cantidades moleculares únicas, es decir, 2 moléculas más una molécula producirá 2 moléculas en un proceso aislado. Pero cuando analizamos el proceso en términos más reales de cantidades macroscópicas en las cuales se involucran miles de millones
de moléculas y átomos, entonces esos valores deben leerse en términos del mol, ya que el mol es el valor que nos permite representar cantidades enormes de partículas. A su vez existen dos formas de representar los coeficientes estequiométricos. La primera es mediante símbolos algebraicos no definidos. En este caso se emplean minúsculas y nuevamente esto se emplea para representar procesos generales. La segunda manera, más común, es mediante numerales arábigos. Por ejemplo, en este caso tenemos que una molécula de oxígeno más dos moléculas de hidrógeno producirán dos moléculas de agua desde el punto de vista molecular, o una mol de oxígeno más 2 moles de hidrógeno producirán 2 moles de agua desde el punto de vista de moles que sí pueden pesarse en el mundo macroscópico. Los coeficientes estequiométricos nos sirven para determinar cuántos átomos hay a ambos lados de la ecuación química. A la izquierda, por ejemplo, tengo solo dos elementos, oxígeno e hidrógeno. Y digamos que mi deseo es determinar la cantidad de átomos que hay a la izquierda. Observo que el coeficiente estequiométrico del oxígeno molecular es 1 y por lo tanto hay dos átomos de oxígeno de manera simple. Por lo tanto, 2 por 1 me va a dar igual a 2 átomos de oxígeno a la izquierda. Para el caso del hidrógeno tendremos que tiene dos átomos cada una de sus moléculas, pero hay dos moléculas de él. Por lo tanto, 2 por 2 será igual a 4 átomos. Ahora digamos que deseo determinar la cantidad de esos mismos elementos a la derecha de la ecuación química. Vamos a comenzar entonces con el oxígeno. Este cantidad 2 va a afectar a todos los miembros de la molécula, tanto al hidrógeno como al oxígeno. En este caso, en la molécula de agua, solo hay un átomo de oxígeno, pero como hay dos moléculas de agua, entonces será 2 por 1 igual a 2. Y para el caso del hidrógeno será 2 por 2 igual a 4. Y como se pueden dar cuenta, la cantidad de átomos en los reactivos es igual a la cantidad de átomos en los productos. Lo único que ha cambiado es la organización de dichos átomos y por lo tanto el tipo de sustancia, la apariencia y sus propiedades. También debe tener en cuenta que toda ecuación química debe estar balanceada para realizar otros procesos que veremos en capítulos posteriores. Los símbolos del estado de la materia también pueden ser importantes, ya que estos se encuentran asociados a estados energéticos de las sustancias. En este caso se emplean como subíndices al pie de las fórmulas moleculares entre paréntesis, siempre y cuando se lo esté escribiendo a lápiz y papel, pero lo puede escribir entre paréntesis en tamaño normal en un procesador de texto. Estos símbolos son, para los sólidos, la S minúscula. Generalmente cuando estamos hablando de metales simplemente hablamos de un metal sólido, como en el litio metálico sólido o el hierro metálico sólido, que es como más fácilmente imaginamos a estas sustancias. El agua sólida la denominamos con su nombre específico, que es el hielo. Para el caso de los líquidos puros podemos tener el litio metálico líquido o el hierro metálico líquido cuando se calientan lo suficiente. Sin embargo, el agua líquida no se expresa como líquida porque cuando pasa a estado líquido, la molécula puede descomponerse en otras especies químicas generando una mezcla. Por lo tanto, el agua como tal, el estado que denominaríamos líquido, no se representa como líquido, sino como una mezcla denominada mezcla acuosa. Los gases se representan con una G minúscula. Cuando se calientan lo suficiente, los metales pueden pasar a su estado gaseoso, como en el litio metálico gaseoso o el hierro metálico gaseoso. Y evidentemente cuando se calienta lo suficientemente al agua, va a pasar a denominarse vapor de agua. El acuoso representa una mezcla en agua. En este caso, el litio ya no es un metal, ya no se ve metálico, sino que va a ser una estructura iónica que puede mezclarse con el agua. Entonces, los iones generalmente pueden disolverse en el agua, como en el litio de una carga positiva, que al estar al interior del agua va a pasar a denominarse acuoso.
Lo mismo con el hierro de 3 cargas positivas, o sea, el ion férrico, mezclado en agua, se denominará acuoso, y el agua líquida se denomina acuosa porque en estado líquido la molécula de agua se descompone en otras especies químicas. Finalmente, en un estado exótico de la materia, cuando se calienta un gas lo suficiente, se denominará plasma. El plasma también es iónico, pero a diferencia del acuoso, el plasma es un gas incandescente muy caliente y brillante. Por ejemplo, la luz emitida por una lámpara de gas es precisamente porque ese gas en la lámpara adquiere el estado de plasma al pasarle una corriente eléctrica. Lo mismo pasa cuando vemos una lengua de fuego. Eso también es un ejemplo del plasma brillando. Una reacción química también involucra cambios energéticos, y la energía puede ser representada de múltiples formas. Una de las más comunes es la energía calórica. El símbolo de energía calórica se representa con la letra delta griega mayúscula, la cual puede ubicarse como un reactivo, un producto o como una condición física sobre la flecha de reacción. Tenga en cuenta que cuando es producto o cuando es condición son una condición muy semejante. En general, delta representa calor que puede ser transferido muy generalmente por medio del fuego. Cuando tenemos sustancias en estados acuosos o líquidos que reaccionan para generar gases o sólidos cristalinos, tenemos reacciones de evaporación o precipitación. Cuando el concepto de evaporación o precipitación es importante y se desea remarcarlo de manera explícita, se emplean los símbolos de precipitación o cristalización o de evaporación, siempre después de la fórmula molecular de la sustancia que se cristaliza o se evapora. Los catalizadores son sustancias que intervienen en la reacción, pero que no se consumen durante sus procesos. Se colocan como una condición de reacción sobre la flecha de reacción, y estos pueden ser elementos como el platino metálico, fórmulas moleculares con indicadores de pureza, por ejemplo ácido sulfúrico al 98%, o nombres de enzimas que también pueden ser sus siglas. Estos catalizadores aceleran las reacciones, pero no son consumidos por ellas. Otras condiciones físicas también pueden ser representadas en las ecuaciones químicas, como en la electricidad que se simboliza con la letra E minúscula con exponente negativo de carga 1. También podemos tener la luz, la presión y la temperatura. La luz no tiene un símbolo estándar, así como la presión o la temperatura, por lo que se emplean sus valores numéricos con sus unidades asociadas. Por ejemplo, la luz verde se asocia a los rangos entre 495 y 570 nanómetros. Para la presión normalmente se emplea la unidad atmósfera. Por ejemplo, la presión estándar normal es de 1 atmósfera al nivel del mar, aunque se pueden emplear otras unidades. Para la temperatura se pueden emplear las unidades de grados Celsius o Kelvin. Por ejemplo, en la temperatura de congelación del agua en condiciones estándar, que es de 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin. En ocasiones, especialmente en bioquímica, dos líneas de rutas de reacción pueden combinarse en un paso denominado reacción acoplada, para volver a separarse en los productos. Estos pasos acoplados generalmente involucran una ruta principal que se simboliza normalmente y una ruta acoplada que se simboliza con una flecha de producción en forma recurvada. Bien, esos son los principales símbolos que nos podemos encontrar en las ecuaciones químicas. En la próxima lección vamos a hablar un poco de la clasificación de las reacciones químicas y cómo lo representamos por medio de ecuaciones. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.